bienvenidos a tu programa favorito, Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria que se transmite aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y míreme, soy la nueva reina del carnaval. Es que en el Perú se vivía con mucho optimismo y abundancia mientras se celebraban los carnavales. Por ese entonces gobernó un presidente que se quedó en el poder durante 11 años. Sí, 11. ¿Y adivinan quién es? Me refiero a Augusto B. Leguía, su periodo más conocido como el oncenio, que duró entre 1919 a 1930. Este gobierno de 11 años se caracterizó por la modernización del país y por el desarrollo de la economía capitalista. Y mira el siguiente video. Mientras tanto, yo voy a saludar a mis admiradores. Los civilistas ya tenían como 20 años en el poder, así que buscaban un sucesor para el presidente José Pardo, que ya estaba terminando su gobierno. El candidato de los civilistas era Antero Aspíllaga. Un momentito, civilistas, esta vez no se la llevarán fácil. Sí, hizo su aparición el expresidente Augusto B. Leguía, que llegó al Perú en febrero de 1919 para postular a la presidencia. ¿Leguía no era civilista? Sí, pero en su primer gobierno se alejó de los civilistas. ¡Fuera de acá! Es que Leguía no le gustaba cómo manejaban el partido civil y después se volvió anticivilista. Sí, por eso en su campaña presidencial de 1919 dijo que con los civilistas no pasaba nada. Además, prometió muchas cosas, como modernizar el país y recuperar Tacna y Arica, que todavía pertenecía a los chilenos. Leguía recibió mucho apoyo en la población, sobre todo de los estudiantes universitarios, por eso ganó las elecciones. Lo malo es que Leguía creía que sus archienemigos, los civilistas, no reconocerían su gobierno o no lo dejarían gobernar tranquilo. Por eso decidió dar un golpe de estado el 4 de julio de 1919, botando del gobierno a José Pardo. ¡Fuera de aquí, civilistas! Hugo, preguntémosle a la profesora qué pasó luego. Augusto B. Leguía dio el golpe de estado apoyado por las Fuerzas Armadas y la población. Buscaba, a como dé lugar, debilitar y desarticular el partido civil, obteniendo el apoyo de la clase media, también la simpatía de la clase obrera, y se mostró abierto a escuchar las denuncias de los campesinos. Él convocó a una Asamblea Nacional para hacer una nueva Constitución, que fue aprobada en 1920. Curiosamente, en esta nueva Constitución, el presidente duraría en su cargo 5 años y no podía ser reelegido inmediatamente. Augusto B. Leguía inició un gobierno al que se le denominó Patria Nueva. En este periodo, mejoró las condiciones laborales de mujeres y niños. También estableció la educación primaria gratuita. Señor Leguía, quiero que sea mi padrino de promoción. La ciudad de Lima comenzó a tener cambios en su arquitectura, como la construcción de edificios y muchas nuevas pistas. Además, para conmemorar el centenario de la independencia en 1921, se inauguraron monumentos que fueron donados por las colonias extranjeras, como el Arco Morisco, la Fuente China, la Torre del Reloj y el monumento a Manco Cápac. Pero no creas que embellecer Lima nos saldría gratis. Obvio que no. Por eso, Leguía tuvo que pedirle prestado dinero a Estados Unidos y además comenzó a ser muy estricto en la recaudación de los impuestos. Pero no todo era tan malo. Por esos años abundaban las celebraciones, como los carnavales, los corsos, incluso la elección de reinas de belleza. ¡Asu! Sin embargo, también propuso leyes polémicas, como la Ley de Vagancia en 1924. ¡Viva la vagancia! ¡No, Hugo! Esta ley no es así. La Ley de Vagancia era aplicada para los indígenas desocupados, que como supuestamente no hacían nada de nada, los mandaban a la fuerza a trabajar con los mineros. En el gobierno de Leguía se reformó la policía y también creó el Banco de la Reserva, donde se emitían estos billetes, que por cierto en ese entonces se le decía libras y no soles como ahora. Y ahora sí, páseme el sombrero. Y si bien había tantas fiestas y carnavales, había gente que no la pasaba tan bien, como en el caso de las provincias, que el gobierno no le ponía tanto interés como en la capital. Existía gente que decía que con el gobierno de Leguía no pasaba nada y le daban con palo. Por eso aparecieron nuevas ideologías políticas y se crearon los primeros partidos en el Perú. Y bueno, creo que yo me voy a tomar mi cafecito.
Como ya se estaba acabando su periodo presidencial, a Leguía se le ocurrió cambiar el artículo 113 de la Constitución de 1920. Un momento, ¿de qué es ese artículo? Miremos aquí. Ahora leamos. El presidente durará en su cargo 5 años y no podrá ser reelegido sino después de un periodo igual de tiempo. Con el nuevo cambio de 1923, el presidente podía ser reelegido una vez más. Por eso, Leguía volvió a ser nuevamente presidente, pero otra vez pasaron los años y su periodo al mando se acababa. Quiero ser presidente otra vez. ¿Ahora qué hago? En 1927, Leguía metió el cuentazo de que su obra en el país estaba inconclusa y que todavía debía seguir siendo presidente. Así que, otra vez volvió a modificar la Constitución para volver a reelegirse. ¿Y lo volvieron a elegir? Sí, lo volvieron a elegir. Aunque esta vez la población estaba más descontenta y tenía menos apoyo que antes. Había opositores de Leguía por todititas partes, como Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Te suena? Él fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como el APRA. También se encontraba José Carlos Mariátegui, que en 1926 creó la revista Mauta, donde criticaba al gobierno. 2 años después, fundó el Partido Socialista Peruano. Profesora, cuéntenos algo más. El Congreso de la República era muy débil y obediente a las exigencias de Leguía, por eso no tuvo inconvenientes en cambiar la Constitución. También se deshacía de sus opositores atropellando las leyes y el derecho de los ciudadanos. A esto le sumamos que Leguía había pedido muchos préstamos a Estados Unidos, endeudando a nuestro país. Sin embargo, no todo fue negativo. El 28 de agosto de 1929, Tacna volvió a formar parte del territorio peruano con el Tratado de Lima. Con el retorno de Tacna al Perú, se celebró en toditito el país. Ah, pero ni así Leguía se salvó de la desaprobación general. Soy un genio. Recuperamos Tacna. Pero usted prometió recuperar también Arica. Bueno. Para rematar, el 24 de octubre de ese mismo año se dio una terrible crisis económica en Estados Unidos, conocida como la Gran Depresión. Hugo, te preguntarás en qué afecta esto al Perú. Es que la economía peruana fue afectada porque dependía de la economía estadounidense. Sí, por eso comenzó a haber escasez y desempleo. Esto afectó mucho más a la clase obrera, originando muchísimas protestas. Y hasta el ejército estaba recontra molesto con el presidente. Leguía tenía muchos más opositores que ya no lo querían ver en el gobierno, ahora que Leguía cumplía 11 años, pero en el gobierno. Incluso habían rumores de que lo querían matar. Uy, agárrate, Leguía. Y así llegó el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que desde Arequipa se sublevó contra el gobierno. A Leguía no le quedó de otra que presentar su renuncia a la presidencia ante una junta militar, encabezada por el general Manuel Ponce en agosto de 1930. Por la renuncia del presidente, Lima quedó de cabeza, produciéndose saqueos y enfrentamientos en las calles. Mientras tanto, Luis Miguel Sánchez Cerro asumía la presidencia del Perú, mandando a Leguía a la cárcel. Para el momento en que el presidente Augusto B. Leguía entregaba el poder, ya se encontraba enfermo debido a su avanzada edad. Después de eso, decide irse a Panamá, pero es obligado a quedarse en el Perú, donde es encerrado. Primero en la cárcel de la isla San Lorenzo y luego en el Panóptico de Lima. Leguía murió de una bronconeumonía el 6 de febrero de 1932, a los 69 años, en la absoluta pobreza. Sobre su legado como presidente se ha dicho mucho. Incluso Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue exiliado en el oncenio, dijo que Leguía había sido el mejor presidente peruano del siglo XX. Ahora es tu turno. ¿Con cuál candidato civilista compitió Leguía en las elecciones de 1919? Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Ponce, Antero Aspíllaga. Así es, Antero Aspíllaga fue designado candidato por los civilistas que ya tenían 20 años en el poder,
pero el anticivilista Augusto B. Leguía recibió el apoyo de la población, ganando las elecciones de 1919. ¿Quién fundó el Partido Socialista Peruano? Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Luis Miguel Sánchez Cerro. ¡Bingo! José Carlos Mariátegui, quien creó la revista Mauta, que criticaba al gobierno de Leguía, en 1928 fundó el Partido Socialista Peruano. ¿A quién le presentó su renuncia a la presidencia Augusto B. Leguía? José Pardo, Manuel Ponce, Luis Miguel Sánchez Cerro. Muy bien. Augusto B. Leguía, que ya se encontraba enfermo debido a su avanzada edad, presentó su renuncia a la presidencia ante una junta militar encabezada por el general Manuel Ponce en agosto de 1930. Hoy aprendimos que en 1919 vuelve al Perú el expresidente Augusto B. Leguía para competir con el civilista Antero Aspíllaga en las elecciones de ese mismo año. Leguía recibió mucho apoyo y ganó las elecciones. Aún así, creía que los civilistas no reconocerían su gobierno. Por eso, dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919. Leguía convocó a una Asamblea Nacional para hacer una nueva constitución, que fue aprobada en 1920. Curiosamente, en esta constitución, el presidente duraría solamente 5 años en el cargo y no podía ser reelegido inmediatamente. Se inició un gobierno al que se le denominó Patria Nueva. En ese periodo se mejoró las condiciones laborales de mujeres y niños. También se estableció la educación primaria gratuita. La ciudad de Lima comenzó a tener cambios en su arquitectura. Se construyeron edificios y se inauguraron monumentos donados por las colonias extranjeras para conmemorar el centenario de la independencia en 1921. Por esos años abundaban las celebraciones, como los carnavales, los corsos, incluso la elección de reinas de belleza. El artículo 113 de la Constitución fue modificado en varias ocasiones para permitir la reelección de Leguía, que decía que su obra en el país estaba inconclusa, por eso todavía debía seguir siendo presidente. Había opositores de Leguía en todas partes, como Víctor Raúl Haya de la Torre, que en 1924 fundó el APRA, y José Carlos Mariátegui, que en 1928 fundó el Partido Socialista Peruano. En 1929 se dio una crisis en la economía peruana que trajo escasez y desempleo, afectando mucho más a la clase obrera, generando protestas. En agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa contra el gobierno. Inmediatamente, Leguía firma su renuncia a la presidencia y posteriormente es enviado a la cárcel. El gobierno de Leguía se extendió durante 11 años y si bien trajo cosas positivas a nuestro país, se cometió un atropello a la democracia al querer alargar su mandato. En Latinoamérica se han dado muchos casos de gobiernos democráticos que se han extendido demasiado e incluso se han convertido en dictaduras. Recordemos que cada gobernante tiene un periodo dado de tiempo y que deben cumplirlo a cabalidad, porque el presidente está para servir al pueblo y no para servirse de él. ¿Sabías que? Por motivo del centenario de la independencia en 1921, la colonia española donó el Arco Morisco. Este monumento se encontraba al inicio de la avenida Arequipa y fue inaugurada por Augusto B. Leguía. Sin embargo, fue derribada a dinamitazos en 1939, en el gobierno de Óscar Benavides, con la finalidad de aliviar el tránsito de la avenida Arequipa. Actualmente hay una réplica exacta de este monumento en el Parque de la Amistad, en Surco. Ahora ya lo sabes. Pobrecito Leguía, terminó sus días en prisión, alejado de las fiestas, los corsos y los carnavales. Y después de mucho tiempo, había gente que decía que fue un buen presidente y otros que no pasaba nada con él y además que nos dejó endeudados.
Por eso te recomiendo este libro, Leguía, su vida y obra, de Álvaro de Bracamonte Orbegoso. Estoy segura que te va a encantar. Y bueno, yo me voy porque soy la reina del carnaval y me voy a ir bailando. Pero antes, no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria, que se transmite aquí por USMPTV. Aprende con todo. Nos vemos. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre tratados y modernización del Perú. ¡No te lo pierdas!